está bien el volumen. Hola, hola, sí. Empieza. Buenos días, qué privilegio en esta mañana podernos reunir con los pocos hermanos que estamos aquí para poder exponer la preciosa palabra de Dios. Vamos a disfrutar de la palabra, vamos a abrir nuestros corazones. Mi oración en esta mañana es que la palabra pueda tocar el corazón de ustedes, que la iglesia sea animada a entender la voluntad de Dios en estos tiempos. Algo que Dios ha puesto en mi corazón mientras estaba preparando esta prédica, el Señor me hacía entender que muchos hombres, muchas mujeres, muchos seres humanos en este mundo están muertos espiritualmente. Y obviamente, si están muertos espiritualmente, también sus sentidos espirituales están muertos. Pero Dios quiere hacer algo especial en este tiempo, en medio de la tribulación, en medio del dolor, en medio del luto que está viviendo el mundo en todo lugar. Dios quiere despertar los sentidos espirituales de las personas y Él quiere empezar con dos sentidos. El primer sentido que Dios quiere despertar es el gusto. Y el segundo sentido es el olfato. De eso vamos a hablar en esta mañana y usted va a ir entendiendo lo que el Señor ha puesto en mi corazón para exponer. Luego entonces el Señor va a despertar la visión. Y luego de la visión, entonces va a poder restaurar el sentido del tacto. Bien, vamos a ir entendiendo es algo que Dios ha puesto. Miren, primero quiero compartirles 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice la Escritura: bendito sea el Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia, que nos hizo renacer de nuevo para darnos una esperanza viva mediante la resurrección del Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el resultado o el fruto, hermanos, de la resurrección? Pues simplemente es la iglesia. La iglesia, los creyentes han recibido una nueva vida. Como dice la Escritura, nos ha permitido renacer, es decir, nacer de nuevo. La iglesia es el fruto de la resurrección. Al recordar Efesios capítulo 2, versículo 6, dice la Escritura que dice: y juntamente con Él nos resucitó, dice, y nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo. Miren cómo está hablando allí de que en la resurrección de Cristo también nosotros resucitamos. Y no solo resucitamos, sino dice que también nos sentó en los lugares celestiales en Cristo. Entonces somos el fruto de la resurrección. Estamos ahora celebrando la muerte del Señor. El Señor murió un viernes. Pero así cuando Él murió, Él entró a la tumba, descansó. Pero como todos nosotros sabemos, en el día primero de la semana, así dice la Escritura, porque así es llamado el domingo, el día primero de la semana, dice la Escritura que Él resucitó. Y cuando miramos Efesios, dice que nosotros resucitamos con Él. Vuelvo a recalcar, hermanos, la iglesia es el resultado o el fruto de la resurrección. Hay algo más importante que vamos a mencionar. 1 Corintios, capítulo 3, versículo 9. Cuando miramos 1 Corintios, capítulo 3, versículo 9, la iglesia es vista como una labranza. Dice el versículo 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios, también se puede traducir trabajadores de Dios. Dice, refiriéndose a la iglesia, le dice: vosotros sois la labranza de Dios. Si miramos el contexto de lo que está diciendo esta Escritura, Pablo dice que él plantó y luego dice Apolo regó. Entonces,
vemos que allí está hablando de un trabajo en una labranza, en un terreno. Algunas traducciones, en vez de labranza, ponen huerto. Entonces lo podríamos mencionar en esta mañana, hermanos, que la iglesia es vista como un huerto. Y como ustedes saben, un huerto tiene que dar fruto. Y eso es lo que quiere Dios. Esto nos traslada al recuerdo de Génesis, el libro de los comienzos, cuando Dios tenía un huerto. Y ese huerto también era como una labranza. ¿Cómo sabemos que era una labranza? Porque dice que cuando Dios puso a Adán en el huerto, él tenía que labrar y cuidar. Entonces ahí entendemos que en realidad el huerto o el paraíso era una labranza. ¿Qué esperaba Dios? Que todo embellezca, que haya fruto, que todo se vea hermoso. Entonces ese es el punto central. La iglesia es vista como un huerto. Lo que Dios ha puesto en mi corazón esta mañana es compartir el libro de Cantares. Es allí donde vamos a sumergirnos, donde vamos a excavar los tesoros, donde vamos a recibir la palabra que Dios tiene para nosotros en el día de hoy, en esta mañana preciosa. Entonces vamos a irnos a Cantares, capítulo 4, y vamos a disfrutar desde el versículo 12 hasta el versículo 16. El pasaje reza de esta manera. Dice: huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Tus renuevos son paraíso de granados, con frutos suaves, de flores de aleña y nardos, nardo y azafrán, caña aromática y canela, con todos los árboles del incienso, mirra, aloes, con todas las principales especies aromáticas. Cuando llegamos al versículo 15, dice: fuente de huertos, pozo de aguas vivas que corren del Líbano. Al llegar al 16 dice la sulamita, dice: levántate, Aquilón, ven austro, sopla en mi huerto, despréndase tus aromas, venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruto. Veamos esta mañana, veamos cuál es la opinión del Señor. Antes de enfatizar esto, quiero que entendamos algo. Pensando un poco más allá del libro de Cantares, que para muchos es un manual para el matrimonio, dicen los eruditos que el libro de Cantares es un libro que está diseñado para hablar de la relación entre Dios y el pueblo de Israel. Y esa es una interpretación correcta. Pero en esta mañana lo que Dios ha puesto en mi corazón es que vamos a aplicar la relación de Cristo y la iglesia. Cristo es el amado y la amada es la iglesia. Cristo es el hermano, la iglesia es la hermana. Entonces miren lo que dice este versículo. Empieza de esta manera. Versículo 12 dice: huerto cerrado eres, hermana mía y esposa mía. La iglesia es exclusivamente de Cristo. Por lo tanto, la iglesia es un huerto. ¿Pero qué clase de huerto? El huerto está diseñado para dar fruto, pero dice que el huerto es un huerto cerrado. Se puede traducir también, es un huerto cercado. Está cercado, está protegido. Es un huerto privado. El huerto es exclusivamente del Señor. Y el dueño del huerto sabe a quién deja entrar y a quién no deja entrar. Hay una ley que permite entrar al huerto. Es una ley espiritual. Y esa ley espiritual es la condición de que si recibimos al dueño del huerto, podremos entrar. ¿No les parece eso algo maravilloso? Entonces, dice allí la Escritura, dice: huerto cerrado eres, hermana mía y esposa mía. Esa es la opinión del Señor en esta mañana. Le está diciendo a la iglesia, dice: tú eres mi hermana y eres mi esposa. ¿Por qué menciona esto? En los tiempos bíblicos, decirle a una esposa hermana era algo que tenía que ver con una acción
de respeto, de ternura, más que eso, de delicadeza. Y a la vez también implicaba una pureza completa. ¿Qué quiero decir con esto? Pensemos en nuestro pensamiento occidental. Cuando nosotros nos dirigimos a una hermana, y si somos buenos hermanos, pues tenemos en nuestro corazón una actitud de pureza a la hermana. A una hermana jamás le vamos a ver con ojos impuros. Entonces, de la misma manera, así como somos la hermana de Cristo, dice que también somos su amado. Amado en el sentido de que hay una fuerte pasión del Señor por su esposa. Hay una fuerte pasión del Señor por su iglesia. Entonces, por eso le dice, aquí la Escritura dice, eres hermana mía y esposa mía. ¿Qué más es la iglesia? Dice fuente cerrada. También se puede traducir manantial cerrado. ¿Se dan cuenta? El huerto no está solo. El huerto tiene un manantial, tiene una fuente de donde corren las aguas que son necesarias. ¿Para qué? Para que salgan los frutos y el huerto se vea hermoso, se vea embellecido. Dios espera de la iglesia que la iglesia dé fruto, pero tenemos la gracia de recibir esas corrientes. Todo lo que vamos a ver en esta mañana está relacionado con lo que el Señor ha provisto para la iglesia. Y lo máximo que Dios ha provisto para la iglesia es el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo tenemos todo. No solamente hay ríos, sino hay todo lo que vamos a ver en esta mañana. Entonces, dice la Escritura que es una fuente cerrada. ¿Qué más? Es una fuente sellada. Cuando recordamos el capítulo de 1, versículo 14 de Efesios, dice la Escritura que allí nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, ¿te das cuenta? El Espíritu Santo no solamente trae ríos para que demos frutos, sino también es el agente que nos sella. Matthew Henry lo explica de esta manera. Matthew Henry dice que el Padre levantó su mano y cuando Él levantó su mano, cogió el sellador. Y el sellador es el Espíritu Santo. Y entonces selló al creyente. ¿Y saben cuál es el sello? El sello es la misma imagen de Cristo en nosotros. Eso es algo precioso, hermanos. Eso es algo maravilloso. Entonces somos también una fuente sellada. Esto quiere decir que somos exclusivamente propiedad del Señor. ¿Qué más? ¿Qué más está diciendo esa Escritura? Le dice a la iglesia, el Señor también le dice, tus renuevos son como un paraíso. No sé si usted entiende la palabra renuevos, pero es cuando un tronco ha sido cortado y aparentemente ya el tronco no tiene esperanzas. Sin embargo, sabemos que el tronco mantiene sus raíces bien clavadas en la tierra y está absorbiendo los nutrientes, como también está absorbiendo las aguas. De pronto el tronco da un brote, un vástago, un renuevo, que no es más que una rama que sale de una situación que no es imposible. Lo que quiero explicar es que un renuevo es como que algo que sumerge de la muerte. Lo que les quiero decir en esta mañana, que la iglesia tiene creyentes. Creyentes que son como un renuevo. Es decir, que estaban muertos, pero que Dios les ha dado vida. Entonces dice la Escritura, tus renuevos son como un paraíso. No dice tu renuevo singular. Aunque el Señor era el renuevo de Israel, pero en el Señor hay muchos renuevos. Muchos creyentes. Estos creyentes, dice, son como un paraíso. La palabra paraíso es la misma palabra que se usa para hablar del paraíso de Dios. Si Dios tenía un paraíso y por causa de la caída del hombre el paraíso desapareció, Dios sigue en su mente pensando en el paraíso espiritual que Él quiere tener. Déjeme decirle en esta mañana que el paraíso es la iglesia.
¿Saben una cosa? Aún el hombre en su interior sufre, como Adán quizás sufrió porque perdió el paraíso. Yo quiero decirle que todos los hombres en lo más interior, en lo más profundo de su inconsciente, buscan un paraíso. Revise la escritura, revise los reyes de la antigüedad. Cuando pensamos en Altajerjes, dice la escritura que él tenía un bosque. La palabra bosque significa en el original paraíso. Pilcer, uno de los reyes de Asiria, también tenía un paraíso. ¿No? Sedaquerín también tenía un paraíso. Todos los reyes, el rey de Babilonia también tenía sus jardines. Nabucodonosor tenía sus jardines, sus paraísos. Todos los reyes querían tener un paraíso terrenal. Pero lo único que cuenta para el Señor es su paraíso espiritual. Y el paraíso espiritual, hermanos, es la iglesia. Eso es algo maravilloso. Dice, tus renuevos son paraísos desgranados con frutos suaves. ¡Qué hermoso, hermanos! ¿Se dan cuenta? Los renuevos están llamados a ser como un bosque, como un paraíso donde hay muchos frutos. ¿No nos llamó en este tiempo, hermanos, a que la iglesia dé fruto? ¿A que los creyentes den fruto? ¿No será que el mundo quiere comer de sus frutos? ¿No será que el Señor quiere que el mundo llegue a despertar su gusto a fin de que disfrute de los frutos de la iglesia? De hecho, los frutos son del Señor. Pero el Señor quiere que esos frutos los disfruten aquellos que están con hambre, aquellos que están por sed de este mundo. Vivimos un tiempo de tribulación. ¿Usted cree que no hay hambrientos? ¿Usted cree que no hay sedientos en este tiempo espirituales? Vamos, iglesia, es tiempo de dar frutos. Dice, tus renuevos son paraísos de granados con frutos suaves. Los granados, para mí esa palabra tiene mucho sentido. Lo primero que se viene a mi mente, hermanos, es ese pasaje de Éxodo. En el libro de Éxodo, ¿no? Vemos allí, se me viene, a ver, Éxodo, vamos a ver si lo encontramos. Creo que está en, a ver, vamos a Éxodo, a ver, déjenme ver si le encuentro este pasaje. Perdón, vamos a Números 17:8. Gracias, Señor, por hacerme acuerdo. Entonces, aquí hay algo precioso que espero que lo disfruten, hermanos. Miren, cuando miramos el libro de Números, al llegar al versículo 17, está mencionando en Números 17:8, ¿no? Números 17:8. A ver, parece que estoy mal aquí. Perdón, sí, estoy en Levítico. Yo, wow, hermano, estoy perdido esta mañana. Bien, vamos a Números 17:8. Ok, entonces, ponga atención a esto. Esto es algo maravilloso. Dice aquí la escritura, a ver, vamos a 17:8. A ver, 17:8. Números, a ver, 17:8. Ok, bien, entonces dice aquí, dice, y aconteció que el día siguiente, el contexto está hablando de, ustedes saben que el pueblo de Israel había un problema muy serio. Había gente que se había rebelado en contra de Moisés y en contra del ministerio de Aarón. Entonces el Señor tomó una decisión y mandó a que todos, absolutamente todos los del pueblo, representando a cada tribu, trajesen una vara. Y esta vara, hermanos, tenía que ser puesto en la presencia de Dios. Cada uno trajo, y también Aarón trajo su vara. Entonces miren lo que dice el versículo 8. Dice, aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo,
al testimonio, del testimonio. He aquí, dice la Escritura, que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor con esta escritura? Recordemos lo que estábamos mencionando hace un momento. Somos renuevos, somos vástagos, somos una rama que ha brotado. ¿Sí? La vara de Aarón no solamente reverdeció, sino dice la Escritura que también dio flores. Y después de dar flores, también dio sus renuevos. Miren, ahí está. Y esos renuevos produjeron frutos. ¿Cuál fue el fruto esta vez? Dice la Escritura que fueron las almendras. ¿Se dan cuenta? Cuando avanzamos un poquito en el libro de Cantares, podemos mirar también la Escritura cuando menciona los granados. Allí también hay algo precioso que rescatar. Al mirar Cantares en el capítulo que estamos disfrutando en esta mañana, dice el Señor que los renuevos son como un paraíso de granados. Los granados, el bosque de granados, daban fruto y el fruto son las granadas. Las granadas son una fruta muy exquisita. Eso nos traslada también al libro de Éxodo, donde el Señor había dado una orden para lo que tenía que ver con las vestiduras del sumo sacerdote. Recuerden, la vestidura del sumo sacerdote era una vestidura especial. No tenemos tiempo para explicarla con detalles, pero lo que quiero mencionar, amados hermanos, es que esas vestiduras, al final, en las hordas de las vestiduras, dice que terminaba con un adorno de granadas y campanillas. Entonces la orden se daba de esta manera: un granado, una campanilla; un granado, una campanilla; un granado, una campanilla. Así daba la vuelta todo el vestido de sumo sacerdote. Cuando él entraba a ministrar, hermanos, en el lugar santísimo, empezaban a escuchar el sonido de las campanas. Así los israelitas sabían que en el lugar santísimo él aún estaba con vida. ¿Por qué? Porque estaba sonando las campanillas, pero de una manera completamente armónica. No era un sonido seco, duro, sino era un sonido que golpeaba contra las granadas. Era un sonido armónico. Déjenme explicarle en esta mañana que la iglesia, el sumo sacerdote, tiene una vestimenta. Y la vestimenta del sumo sacerdote representa el cuerpo del sacerdote. Nosotros tenemos al sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Él es el sacerdote, él es el que ha sido ungido. Pero como dice el Salmo 103, menciona y dice: cuán hermoso y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Dice, es como mirar el óleo que desciende sobre la cabeza, corre sobre las barbas de Aarón y desciende hacia el borde de las vestiduras. La unción no solo estaba en la cabeza, la unción estaba en el cuerpo. El Señor es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. La unción del Espíritu Santo no solamente está en Él, a Él le ha placido que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros. Somos los ungidos del Señor en Cristo Jesús. Por lo tanto, nosotros, Dios nos ha llamado a dar frutos, pero también nos ha llamado a tener dones. Eso es lo que había al borde de las vestiduras del sumo sacerdote. Las granadas son frutos. Las campanillas son dones. ¿Y saben qué es lo que muestra el Nuevo Testamento? Mire cuidadosamente en su casa cuando se acabe la prédica y revise 1 Corintios 12. ¿Saben qué es lo que hace Pablo? Pablo en 1 Corintios
12, empieza a hablar de los dones. Pero hace una pausa en el capítulo 13, y en el capítulo 13 menciona el fruto. Es decir, se pone a hablar del amor. El amor es lo más importante, es el fruto más principal de todos los frutos. Cuando usted piensa en el fruto del Espíritu comienza ¿con qué? Dice con amor. Luego dice gozo, paz, etcétera, etcétera. Entonces, hermanos, mire cómo Pablo habló de los dones, luego habló del amor de los frutos, y en el capítulo 14 vuelve a hablar de los dones. ¿Se da cuenta? La campanilla, luego el granado y luego la campanilla. Eso es algo maravilloso. ¿Qué más dice el Señor? Dice dice la iglesia, habla de sus renuevos, pero también habla de las flores. Dice, de flores y aleñas y nardos, nardo, azafrán, caña aromática, canela, con todos los árboles del incienso, mirra, aloes, con todas las principales especies aromáticas. Aquí hay algo, aquí hay un tesoro, aquí hay cosas que excavar. ¿Saben lo que está mencionando aquí estos versículos? Está hablando de especies aromáticas. Las especies aromáticas eran usadas para perfume. El perfume indudablemente es algo que hay que olerlo, hay que disfrutarlo. Cuando usted se pone un perfume y huele o percibe el perfume de otra persona, es como un olor grato. Uno puede disfrutar del olor de las otras personas. Las esencias que están mencionadas aquí, las especies aromáticas que están mencionadas aquí, se usaban para algunas cosas. Ya mencioné, número 1, para perfumes. Número 2, también se usaba para medicamentos. Número 3, se usaba también para cosméticos. Pero algo curioso, algunas de ellas también se usaba para condimento en las comidas. ¡Qué maravilloso! ¿Saben una cosa? Cuando usted mira en el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 30, ahí está hablando del aceite de la Santa Unción. Usted sabe que el aceite de la Santa Unción representa el Espíritu Santo. El aceite de la Santa Unción, hermanos, era un aceite que contenía estos elementos que se describen aquí. Estaba la mirra, estaba la acacia, estaba la canela aromática, estaba uno más que se me escapa. Todas esas esencias, perfumes, se mezclaban con aceite. ¿Y saben qué clase de aceite? Dice la Escritura que era el aceite de olivas. ¿No es acaso eso un fruto? El fruto estaba bien machacado, bien aplastado, bien triturado, al punto de obtener aceite ¿de qué? De olivas. Ese aceite se mezclaba con las esencias y desprendía un aroma increíble, y ese era el aceite de la Santa Unción. ¿Saben qué dice la Escritura? Dice, según el arte del perfumador. Entonces, el Espíritu Santo él es el aceite. Usted sabe que también el Espíritu Santo se ve como símbolo del aceite. Pero el aceite tenía sus fragancias. Lo que quiero decir en esta mañana es que en el Espíritu Santo recibimos no solamente el fruto, sino también recibimos los dones. Y no solamente me refiero a los dones que menciona 1 Corintios 12, sino dones me refiero en general a todos los regalos que Dios nos da por la exquisitez que viene en la gracia de Dios. Por la gracia de Dios, hermanos, recibimos toda clase de regalos a fin de que la iglesia crezca, a fin de que la iglesia madure, a fin de que la iglesia dé fruto, a fin de que la iglesia manifieste sus dones. Eso es algo maravilloso, hermanos. Algo que se me viene a la mente y creo que lo vamos a revisar. ¿Qué le parece a usted Juan capítulo 12? Aquí pasa algo maravilloso. Juan capítulo 12 es la escena donde el Señor entra en la casa de Lázaro, el que había resucitado. Aquí pasa algo interesante. Dice, 6 días antes de la Pascua, es decir, 6 días antes de que muera el Señor,
Vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, a quien había resucitado de los muertos. Le hicieron allí una cena. Marta servía. Lázaro, dice, era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. El versículo 3 dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro y de mucho precio. ¿Se dan cuenta de qué era el perfume? El perfume era de nardo, uno de los componentes que estamos hablando en Cantares. Un perfume extremadamente caro, extremadamente fragante. Veamos qué hizo con el perfume. Dice allí, y perfume de nardo, dice puro, de mucho precio. ¿Qué hizo esta hermana? Dice, ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. ¿Qué pasó con el Señor? El Señor fue ungido. ¿Saben qué era tan precioso para los judíos? Recibir un huésped. Para los judíos recibir un huésped era algo de alto honor. ¿Se acuerda usted de Abraham cuando recibió de huésped a Dios y a los ángeles? Él les ofreció comida, les ofreció todo, porque es por eso que el autor de Hebreos dice que no nos olvidemos de hospedar a la gente, porque al hospedar a la gente podríamos aún llegar a recibir a ángeles. ¿Por qué? Porque recibir a quién, recibir a un huésped era algo sublime. Pero aquí hay algo curioso. Ella le unge, como parte de lo que hacía con un huésped, era lavarle los pies, besarle, un montón de cosas, pero también se le ungía. Pero aquí hay algo curioso en este pasaje. Ella no le unge por ser un huésped. Más adelante vamos a ver algo interesante. Entonces, ella, al derramar el aceite o el perfume en los pies de Jesús, dice que ella también fue ungida. ¿Cómo sabemos eso? Porque ella enjugó sus pies con sus cabellos. ¿Se dan cuenta de eso? Hermanos, los cabellos de ella estaban ungidos, llenos de perfume. Revise Corintios y usted se va a dar cuenta que los cabellos de la mujer dice que son la gloria de ella. Así dice en Corintios. La gloria de la mujer son sus cabellos. Entonces, hermanos, pensando en esto, dice aquí a continuación, dice, y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregar, ¿por qué fue este perfume vendido? No fue vendido por 300 denarios y dado a los pobres. Pero dijo esto porque, dice, cuidara, no porque se cuidara a los pobres, sino porque era ladrón. Y y teniendo la bolsa, dice, sustraía de lo que se echaba en ella. ¿Se dan cuenta de eso? Versículo 7. Entonces Jesús dijo, déjala. Aquí hay un imperativo, una orden. Déjala. Para que, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. ¿Quién afirmó esto, hermanos? Esto afirmó el Señor. Yo he escuchado y he leído muchos comentarios que dicen, no, es que ella no sabía lo que hacía. No podemos dudar de la palabra de Dios. Si el Señor afirmó que ella le ungió para su sepultura, pues ella tenía una conciencia absoluta de que el Señor necesitaba ser ungido para que vaya a la muerte. ¿Saben lo que hacían con un cuerpo cuando moría? Le ungían. Si usted revisa cuidadosamente las Escrituras, el Señor en día de su muerte no le ungieron. Solo ungieron los lienzos, pero no el cuerpo de él. Pero ella se adelanta una semana antes para ungir al cuerpo. ¿Se atrevería usted a ungir a un muerto? Pero ¿se atrevería usted a ungir a un vivo antes que muera? Parecería algo absurdo, hermanos. ¿Cómo vas a ungir a una persona que aún no se muere? ¿Saben qué pasó? Ella entendía que era necesario que él muera, porque sabía que se iba a levantar de los muertos. Eso es algo maravilloso. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces el Señor afirmó, dice, ella me ha ungido para mi muerte. Cuando miramos el libro de Marcos en el capítulo 14, es la misma escena, se añade algo muy importante. Veamos Marcos 14, que vale la pena recalcar. En Marcos 14 dice
A ver, vamos a Marcos 14. Ok, entonces, cuando miramos Marcos 14, al llegar al versículo 8 dice esto. Esta ha hecho lo que podía, dice, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para sepultura. El 9 es muy importante, hermanos. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Ponga atención a lo que voy a decir. Había un viejo adagio de los rabinos. ¿Saben qué decía el viejo adagio? Decía, así como el... Recuerden lo que dice la Escritura. La Escritura dice que el perfume era tan fuerte que llenó la casa de olor. O sea, la fragancia era tan fuerte que la casa se llenó de ese olor. El viejo adagio rabínico decía lo siguiente. Así como el perfume y su olor llega a los dormitorios, va por los pasillos, corre hacia los otros dormitorios y llega a su fragancia a toda la casa, así el nombre de esta persona, dice el adagio, llegue su nombre por todo el mundo. ¿Saben qué significa eso? Pues eso es el evangelio. El Señor estaba siendo ungido. El nombre de Él debía llegar a todo el mundo. Ese es el evangelio. ¿Se dan cuenta de eso? El nombre del Señor debe esparcirse por todo el mundo. El nombre del Señor debe llegar a ser como ese perfume que despierte los sentidos ¿de qué? Del olfato para que puedan percibir el perfume del Señor. Ella es recordada como alguien que predicó ese evangelio. ¿El Señor solamente está ungido? No, nosotros también estamos ungidos. Déjeme explicarlo esto. Déjeme explicarle acerca del perfume, del olor. Vamos a 2 de Corintios, en el capítulo, 2 de Corintios capítulo 2. Ponga atención a esto. Al llegar al versículo 5 de 2 de Corintios, estoy en primera. A ver, al llegar al capítulo 2, ok. Versículo 14, perdón. Dice lo siguiente. Pablo dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. ¿Entiende eso? La iglesia está llamada a triunfar, pero no en sus fuerzas. Dice aquí, en Cristo Jesús. Por medio de nosotros manifiesta, dice, en todo lugar, escuche esto, en todo lugar, el olor de su conocimiento. Porque para Dios, ¿qué somos, hermanos? Dice, somos grato olor. Somos perfume, somos grato olor de Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden. Dice la Escritura, a esto ciertamente olor de muerte, para muerte, pero a aquellos olor de vida, para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Esto es un tesoro. Reciba esta perla, hermano. Reciba esta pepa de oro que voy a lanzar en este momento. Miren lo que está diciendo esta Escritura. ¿Saben cuál es ¿saben cuál es el sentido del pasaje? Esta es la figura de un general. Pablo es visto aquí como un general que viene triunfante, él viene victorioso, él ha peleado una batalla, ha traído hombres a Dios. En la antigüedad, cuando un general llegaba a Roma y venía después de la guerra, este general venía y hacía un desfile, así se llamaba, un desfile triunfal. En medio del desfile triunfal venían todos los que habían sido capturados en la guerra. Y venían atrás, ¿no? Pero mientras la ceremonia se daba, todos quemaban incienso. Y botaban y esparcían muchas flores en las calles. Los cascos de los caballos pisaban las flores
Y mientras más pisaban las flores, más se desprendía que se mezclaba con el olor del incienso. Entonces, eso era una fragancia tremenda. Ese era el olor. Obviamente, ese olor era olor de vida para los que iban a obtener la vida. Pero era un olor de muerte para aquellos prisioneros que iban a morir. ¿Sabe a dónde eran conducidos estos prisioneros? Eran conducidos para presentarles como un botín del general delante del emperador. Cuando llegaban al emperador, se entiende que les hacía una pregunta a los prisioneros. ¿Quieren adorar al emperador? Quizás muchos decían, está bien, con tal de salvar la vida, voy a adorar al emperador, porque eso era algo muy común en Roma. No practicaban esa idolatría de que adoraban al emperador. Entonces muchos decían sí, y obviamente se les otorgaba la vida. Entonces obviamente el perfume era para ellos algo grato. Pero otros decían, yo no voy a adorar al emperador, entonces les mataban. ¿Se dan cuenta de eso? Entonces el sentido de esto es que lo que enfatizo es el olor. ¿Quiénes eran los portadores de este olor? ¿A qué se debía el olor? Se debía al triunfo del general. Pablo era quien llevaba este grato olor de Cristo. Nosotros como creyentes, dice la Escritura, dice claramente, porque para Dios somos grato olor de Cristo. El creyente no solamente es un renuevo, sino que tiene una fragancia, tiene un olor, y ese olor debe desprenderse, no solamente es grato para Cristo, sino también es grato, debe ser grato para aquellos que están perdidos. Entonces, con este punto quiero regresar a Cantares. Vamos a Cantares para ir al punto central y al punto final. Bien, Cantares, estábamos en el capítulo 4, ¿verdad? Bien, entonces, volvamos allá. Luego dice aquí, el versículo 15, dice, fuente de huertos, pozo de aguas vivas que corren del Líbano. La imagen del huerto se puede mencionar a los creyentes, a la iglesia. Y esta fuente puede abastecer a muchos. Pero también menciona la Escritura, dice que la iglesia también es pozo de aguas vivas. ¿Sabe a dónde me traslada eso? Eso me traslada a Juan capítulo 4. Miren lo que pasa en Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, usted sabe Juan capítulo 4, la historia de la mujer samaritana. Aquí esta historia hay algo precioso que vamos a rescatar. Al llegar al versículo 10, dice la Escritura, respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios, él era el don de Dios. Dice, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer no entendía esto. Entonces la mujer le dijo, Señor, ¿tú tienes con qué sacarla? Dice, si el pozo es hondo. Aquí hay algo interesante. El Señor le quería dar aguas vivas, pero ella entendía que las aguas vivas eran las corrientes subterráneas o los manantiales subterráneos que venían de fuentes, y ella entendía que esas fuentes están debajo del pozo. Entonces ella dice, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo vas a sacar aguas del pozo si el pozo es extremadamente hondo? Pero el Señor estaba refiriéndose a un pozo espiritual. Entonces dice aquí la Escritura, ¿de dónde pues tienes para sacar agua? Versículo 12. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? El Señor tenía un pozo más glorioso, versículo mucho más glorioso que el de Jacob. Versículo 13 dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que del agua que yo le daré será en él, escuche esto, una fuente de agua que salte para el eterno.
¿Cuántos de los creyentes han bebido las aguas del Espíritu? Yo diría que todos. Pero ¿cuántos están disfrutando de esas aguas de vida al punto de llegar ellos a ser una fuente de agua viva? ¿Para qué? Dice, para que salte a vida eterna. Entonces, también debemos darles de beber. Hay gente en el mundo que tiene sed. Y la iglesia, si está llena de Dios, si ha dado fruto, si sus dones se están manifestando, si los ríos corren en ella, tiene mucho para calmar el hambre y la sed de los demás. Vamos a la parte final. Vamos a concluir. Volvamos a Cantares. Entonces, hasta aquí nos vamos a hacer una pregunta. Conversaba esta mañana con el pastor, mi co-compañero de batalla, y él me decía en esta mañana que el Señor nos ha puesto una pausa para que no estemos tan ocupados en hacer muchas cosas para Dios, sino para que nos purifiquemos. Yo voy a decir de otra manera, el Señor nos está diciendo algo, y yo he venido en mensajes antes enfatizando la necesidad de que la iglesia madure. Dicho de otras maneras, la necesidad de que la iglesia dé fruto. Entonces, vamos a la parte final. Que la iglesia está llena tiene al Espíritu Santo. En el Espíritu Santo tiene todo. Tiene el poder para sanar. Tiene el poder para embellecer. Ahí están los cosméticos. Tiene el poder para sazonar al mundo. Ahí están las sazones. Tiene el poder para llevar la fragancia y los perfumes a los demás. El Espíritu Santo lo tenemos todo. Pero es necesario que la iglesia madure, es necesario que la iglesia despierte y pueda tener algo que ofrecer a su amado, porque su amado, en su voluntad, quiere satisfacer la necesidad y el hambre de aquellos que están esperando la salvación. Iglesia, toma la actitud en esta mañana de la Sulamita. Mira lo que dice el versículo 16. Dice, levántate, Aquilón, dice la Sulamita, ven, Austro. Dice, sopla en mi huerto, desprende sus aromas. Venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruto. Así concluye este pasaje. Déjeme explicar. La Sulamita dice, levántate, Aquilón. Aquilón es una palabra un poco difícil de traducir. Le he buscado, lo he investigado. Y en realidad, Aquilón significa algo oscuro, algo tenebroso. Cuando la Sulamita está diciendo, levántate, Aquilón, está hablando de los vientos del norte. ¿Sabe cómo eran los vientos del norte? Los vientos del norte eran vientos helados, porque eran vientos invernales. Es fácil estar en un invierno. Tal vez usted ha ido a los países donde hay las 4 estaciones. Yo algunas veces los he visitado. El invierno es una apariencia de muerte. Hasta los árboles parecían que están muertos. Pero no es así. Los árboles tienen sus raíces y las raíces están vivas. Cuando llega la primavera, todo florece, todo se ve hermoso. Pero el invierno a nadie le gusta. Yo me pregunto, ¿será que en el mundo ha soplado los vientos del invierno? Pero más que enfatizar lo que pasa en el mundo, debemos pensar si la iglesia ha pedido estos vientos del norte helados invernales, que son las tribulaciones. La tribulación ha venido sobre la iglesia. La iglesia ha sido prácticamente paralizada. La iglesia debe buscar al Señor, debe pedir los vientos del norte, debe aceptar la tribulación, debe aceptar las pruebas, pero también debe invocar y debe llamar al austro, es decir, a los vientos del sur. Los vientos del sur son esas brisas, esos vientos calurosos que vienen en verano. Aquí está la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está soplando, el Espíritu Santo está mandando tiempos de pruebas difíciles a la iglesia. La iglesia no puede, escuche bien lo que le voy a decir, la iglesia no puede dar un paso sin consultar al Señor. ¿Sabe por qué?
Porque si no consulta con el Señor y se va afuera a hacer cosas, se van a morir. Porque la pandemia que estamos viviendo es extremadamente peligrosa, pero eso no debe paralizarnos. O sea, ningún extremo es bueno. Busque la comunión con el Señor, que Él nos guíe, que hagamos cosas sabias y prudentes. Como dice los evangelios, que sepamos dónde está trabajando el Señor. Porque donde está trabajando el Señor, está allí la presencia del Señor. Y donde está la presencia del Señor y estamos nosotros, estamos seguros. No hay nada que temer. No hay nada que nos paralice. Así que no hagamos cosas en la carne. Porque la iglesia ha sido muy movida a hacer un montón de cosas, entre comillas, para Dios, que Dios nunca les mandó. Pero ahora escuche la voz de Dios. Que sus oídos espirituales se abran. ¿Para qué? Para que el gusto y también el olfato del mundo se despierte. Para que luego pueda despertar la audición de ellos. Para que escuchen la voz de Dios. Pero ellos no van a escuchar la voz de Dios si primero no ven los frutos y los dones de fragancia de la iglesia. Si no mostramos madurez, no tendremos soluciones prácticas y sabias para lo que estamos viviendo. La iglesia no puede pasar por ignorante. La iglesia debe tener una respuesta para el mundo. En nosotros. Gritemos como la tsunamita. Digamos, despréndanse sus aromas. Los vientos soplan sobre los huertos. ¿Y qué pasa en los huertos? Se desprenden los aromas. La fragancia de la iglesia debe desprenderse, a fin de que podamos gritar a viva voz y decir al Señor: venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruto. ¿Quiere deleitar al Señor? Deleite al Señor. Ofrezcan los frutos del huerto. Para concluir, voy a decir una cosa muy importante. Salomón y la tsunamita eran un matrimonio hermoso. ¿Saben qué es lo que nos está diciendo en resumen todo lo que he explicado? Que Salomón le estaba diciendo un montón de cosas, de cosas que ella tenía en su interior. Y Salomón lo que quería llegar al final es que ella se dé cuenta que no puede guardar las cosas para ella, sino que debe ofrecerse por entero a Salomón. Debe ofrecerse por entero al rey, al punto de llegar a una intimidad tal, y lo digo en términos santos, de una sexualidad santa para que haya una procreación. ¿Entiende eso? No sé si entiende todavía lo que estoy diciendo. El Señor en este tiempo quiere intimidad con la iglesia. Que se abra de tal manera que pida los vientos del norte, del sur, del este, a fin de que el Señor en la intimidad disfrute de los frutos de la iglesia. ¿Sabe lo que les dijo Pablo a los Corintios en el capítulo 4? Les dijo a los Corintios algo importante. Dice: yo os he engendrado a vosotros en el Evangelio. ¿Qué significa esto? Esto parece un poco difícil de entenderlo, pero la palabra engendrar en el griego significa una persona que comparte el Evangelio y que es usada como un instrumento humano para impartir la vida espiritual. Prácticamente el papel de Pablo es como una madre, ¿sí? Que engendra, pero por el poder de Dios. Aquí la gloria no se lleva la madre, sino se lleva Dios. ¿Se dan cuenta? Dios quiere una intimidad tan profunda con la iglesia a fin de que la iglesia engendre nuevos creyentes. ¿Dónde están esos? Están afuera. Están atribulados. Están angustiados.
Están llenos de malas noticias. La gente está obsesionada por escuchar cada hora de su vida. Yo no sé si es cada media hora. Todo el tiempo pasan escuchando noticias negativas. Tantos muertos en no sé dónde. Tanto. Es increíble, hermano. Pero es mejor empecemos. No digo que nos empape de lo que pasa en el mundo. Pero busque a Dios. Busque a Dios. Deje que Él trabaje en usted. A fin de que haya una bendición grande. Y colaboremos para la venida del Señor. ¿Está lista usted para el arrebatamiento? Prepárese. ¿Cómo se prepara? Bueno, todo lo que he mencionado. Es una forma de prepararse. Recuerde esto. Se va a empezar a pensar en una solución mundial. La crisis es tan grande que la gente va a empezar a pensar en una especie de Mesías, en una especie de Superman que venga y libre a toda la tierra. Pues eso empieza a oler a anticristo. Se levantará un líder que dirá, que prometerá paz y seguridad. Y cuando eso haya ocurrido, entonces ya habremos sido arrebatados. Pero este mundo ya no tendrá más chance. Este es el tiempo de hacer la voluntad de Dios. Que Dios les bendiga. Y que la gracia de Dios se forme en ustedes. He aquí el servidor de ustedes. Mi seudónimo es el Cervatillo. Que Dios les bendiga. Hasta luego.